El lema de nuestro retiro es andar en el Espíritu, o vivir en el Espíritu. Hemos navegado por la carta de Romanos todo este año, un tratado hermoso, glorioso del apóstol Pablo, y que dio pie para que Martín Lutero en el año 1517 entendiera que la salvación era por gracia. Era por gracia. Era por fe. Solo fe en nuestro Señor Jesucristo. Y grabó 95 tesis ahí en la catedral, no sé el nombre de Wittenberg, no sé cómo se llama esa catedral ahí, a modo de protesta ante la iglesia tradicional romana que tergiversaba la palabra de una manera espantosa. Así que esta carta fue escrita desde Corinto. Pablo se encuentra en Corinto, está alrededor de 3 meses y se dice que tiene cierta tranquilidad en esa estadía en la ciudad de Corinto y aprovecha para escribir esta carta. No sabemos cómo se crea, cómo se establece la iglesia en Roma. Hay varias hipótesis de cómo la iglesia se llega a conformar en la ciudad imperial de Roma, capital del mundo. Algunos creen que fueron hermanos que fueron ahí a Pentecostés, y recuerdan la fiesta de Pentecostés, que venían de todos los lados de Asia y de todas las partes del mundo entonces para celebrar esta fiesta. Y también vinieron hermanos que habitaban en Roma. Bueno, conocieron la palabra, conocieron el sermón que da Pedro y vuelven seguramente a Roma y se empieza a crear, a formar y establecer la iglesia en Roma. Pablo tiene noticias quizás de esa iglesia por Priscila y Aquila. Priscila y Aquila habían sido expulsados por el rey Claudio en ese entonces y justamente salen y se encuentran con Pablo en Corinto. Y seguramente Priscila y Aquila le comentan a Pablo de que en Roma hay un grupo de hermanos. De que hay un grupo de hermanos. Bueno, Pablo también tenía un deseo de visitar Roma. Pablo tenía el deseo, como digo, de visitar Roma, pero los planes cambian. Ya cuando Pablo está en Corinto, en su tercer viaje misionero ya, él dice que tiene que volver a Jerusalén para llevar, ¿qué cosa? Una ofrenda para los pobres que están en Jerusalén. Y el Espíritu dice, y el Espíritu me da testimonio que allá me voy a encontrar con problemas. En Jerusalén me voy a encontrar con problemas. Y efectivamente se encontró con muchos problemas, de tal modo que lo acusan a él, ¿no es cierto?, de andar divulgando la palabra del Señor y como oponiéndose al reinado de César y otras leyes del imperio. Producto de eso, a él lo llevan a juicio y tiene que apelar a César y inicia como un cuarto viaje. Todos sabemos esos viajes que él hizo en esa barca, en ese barco, y todo lo que pasó, todo lo que sufrió, todo lo que experimentó, y justamente llega a Roma encadenado. Él pretendía llegar por las súbilas, ¿no es cierto?, pero llega encadenado a Roma a dar testimonio de la fe. La carta está escrita antes de que Pablo se establezca en Roma, cuando llega. Porque si ustedes se fijan, al final del libro de los Hechos, Pablo está en Roma, y está en una casa alquilada, y conocemos la historia. ¿Y qué pasa ahí? Él tiene libertad para predicar y anunciar el reino de Dios en Roma. Pero la carta había sido escrita antes, en Corinto. ¿Se entiende más o menos la cronología de la carta? Bien, ese digamos, es como el contexto de la carta, cómo esta se escribe y cómo llega a conformarse la iglesia en Roma, y el deseo que Pablo tiene de llegar a Roma
porque él también dice que Roma va a ser como una pasadita, porque su objetivo es llegar a ¿dónde? A España. España era el objetivo ya de Pablo. Porque España yo creo que también era un lugar estratégico por los tantos poetas literarios que habían en la época y sería un buen sitio para sembrar la palabra y ganar gente quizás culta intelectualmente para que estos también fueran ganados para el Señor, que estos también predicaran el mensaje del Señor. Como digo, Pablo llegó encadenado a Roma, pero después tiene la libertad justamente de anunciar el Evangelio. Nosotros estuvimos estudiando el libro de Romanos, y el libro de Romanos justamente nos indica, nos muestra cómo la justicia del Señor Jesucristo se atribuye ahora a nosotros. El apóstol Pablo escribe que el hombre solamente puede ser justificado por la fe. Y esto es por pura gracia. Y en los primeros 5 capítulos Pablo se dedica justamente a escribir esto. Que no hay hombre justo, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y solamente la obra de un justo puede justificar al hombre. Eso en gruesas líneas es lo que Pablo escribe y profundiza en estos primeros capítulos. Explica él que la salvación es por fe, es por gracia, no es por obras. Y eso es una gran noticia. Y esa es la gran noticia del Evangelio. Que la salvación no nos pertenece, que nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación, solamente creer en la obra magna de Cristo en la cruz del Calvario. Y Pablo es lo que empieza a deslizar en esos primeros 5 capítulos. Ahora, como decía anteriormente, y es el tema de este retiro, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Cómo andamos en el Espíritu? Yo creo que cuando un creyente anda en el Espíritu, cumple todos los mandamientos del Señor. Y vaya que son andar en el Espíritu. Voy a pedir que comencemos a leer. En el capítulo 7, verso 14, como para comenzar un poco a desglosar en la gracia del Señor este punto de cómo andar en el Espíritu. Porque si no andamos en el Espíritu, ¿en qué andamos? Con dos alternativas. O andamos en el Espíritu, o andamos en la carne. Verso 14, capítulo 5. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Que lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi mente. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley, lo que estaba diciendo en los primeros 5 capítulos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este pasaje, hermanos, hermanas, yo creo que grafica tan claramente el conflicto interno que tenemos todos nosotros. Todos nosotros estamos conflictuados y esta palabra es una radiografía clara, quizás, de lo que nosotros podemos ser. Y este pasaje también le indica también tres clases de personas. Hay 3 clases de personas. Los que viven de acuerdo a su voluntad, hacen lo que quieren, viven como quieren, viven para pecar, no les importa Dios, no les importa la voluntad de Dios, hacen lo que quieren, no consideran al Señor en sus caminos, en sus vidas, lo ignoran. Ese es un tipo de persona que vive totalmente alejada de la ciudadanía y de los pactos del Señor, como por gracia del Señor nosotros hemos entendido. Este tipo de persona no le interesa nada de Dios. No se interesa por las cosas de Dios. Vive como quiere, hace lo que quiere, peca y peca y peca y no le interesa nada. Y de repente las personas dicen, bueno, si Dios quiere, nombran a Dios, pero sabemos que son frases cliché y que en el fondo Dios pasa a ser como un amuleto y le da buena suerte para ellos. Pero en general son personas que viven totalmente enajenadas de la voluntad de Dios y de las cosas espirituales. Porque la vida del creyente es una vida espiritual también. El segundo tipo de persona es el que conoce la voluntad de Dios. Es el que sabe la voluntad de Dios. Es el que se deleita en la voluntad de Dios. Y cree en los mandamientos de Dios. Y se goza en los mandamientos de Dios. Pero ve otra realidad en su vida cotidiana.
Qué linda estuvo la palabra de José y nos gozamos el domingo. Pero llega el lunes, llega el martes, pasa el miércoles, como que volvemos, como dice acá, lo que acabamos de leer, a hacer lo que yo sé que nos debemos. Y nos encontramos, como decía anteriormente, o este tipo de personas viviendo ese conflicto diariamente. Y es una vida cristiana fluctuante. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él conoce, es un creyente que sabe la voluntad de Dios, porque no hago el bien que sé que tengo que hacer. No hago el bien que quiero, sino el mal. Y no quiero eso hago. Sabe la voluntad de Dios esta persona. Sabe los mandamientos de Dios. Sabe el propósito de Dios. Sabe su rol como esposa, como hijo, lo sabe, de acuerdo a lo que ha creído en la voluntad de Dios. Pero hay un conflicto interno. Y este es el tipo de creyentes. O esta es la segunda clase de personas que Dios ve. Otra vez le diré a mi esposa. Otra vez le digo. Y me arrepiento. Y pido perdón al Señor. Dios me anima en su gracia, me restaura y me alienta. Y sobra en su corazón su palabra de perdón, de misericordia, y levántalo a él. Otra vez le hablé mal a mis hijos en una forma que no debía ser. Y viene el Espíritu del Señor y me molesta. Y pido perdón, y Dios me perdone y me levanta. Y nuevamente exploté, me enojé. Y Dios nuevamente restaura y levanta. Y ese es un tipo de vida, ¿no? O de creyentes. Es una vida, como dije, que fluctúa, que sube, que baja, que tiene momentos altos, momentos bajos, que puede vivir en éxtasis, de repente por la palabra, por cierta revelación, pero nuevamente recaímos. Y es un ir y venir, y no ir en un camino ascendente. Y esa puede ser quizás una triste realidad de muchas creyentes. Y este es este segundo tipo de personas que quiere hacer el bien, que sabe lo que es el bien, que sabe cuál es la voluntad de Dios, pero cae, se levanta, cae, se levanta. El tercer tipo de personas son los que al parecer han superado esto. Son los que superaron esta inconstancia, esta intermitencia, y que son creyentes que viven en el Espíritu. Ahora pues, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero parece que hubiese una condicionante ahí, ¿eh? Parece que hay algo que sí hay que cumplir. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque, hermanos, la salvación la recibimos, la abrazamos, y es la que más guardamos y es lo que más atesoramos, que es nuestra salvación. Pero de ahí en más, está claro que debemos andar y caminar un camino angosto. Un camino angosto. Y que debe ser un camino ascendente. No debe ir en subida y después en bajada. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la respuesta es porque la ley del Espíritu de vida, verso 2, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y es lo que está respondiendo el pasaje anterior del capítulo 7. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Y por qué se cumple en nosotros? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí está este otro tipo de personas, como Pablo, que al parecer sí, él vivía en el Espíritu y andaba en el Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Caminar. Es caminar. Andar en el Espíritu es caminar. Un paso tras otro. Avanzando, creciendo en el Espíritu. Avanzando un paso tras otro, andando en el Espíritu. Todo esto lleva implícito la consagración, el dedicarnos a las cosas del Señor, el dedicarle tiempo al Señor, de modo que de esa forma nosotros avanzamos y caminamos en el Espíritu. De otra forma no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Y Pablo llega a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente con Él, crucificado. Y parece que esa es la receta para andar en el Espíritu. Tan simple y tan complejo a la vez. Andar en el Espíritu. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo magistralmente empieza a dar indicaciones, a contar del capítulo 6, de cómo nosotros debemos entender estas verdades que nos tienen que llevar a andar en el Espíritu cada día. En el capítulo 6 y el capítulo 7, el apóstol Pablo magistralmente nos va a dar claridad, o va a dar claridad de cómo avanzar para llegar a andar en el Espíritu. Vamos a retroceder un poquito al capítulo 6, el capítulo 7. Y en el capítulo 6 y capítulo 7 hay dos alegorías para entender esto. Hay dos alegorías. ¿Qué es una alegoría? ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una comparación. Es una comparación. Por lo tanto, el apóstol Pablo va a usar comparaciones para explicar verdades espirituales. Porque las verdades espirituales son difíciles de entender. Recuerden que el Señor hablaba en parábolas. ¿Y qué decían los discípulos? No pueden explicar esta parábola. Y cada parábola es una verdad espiritual.
que tenía que ser revelada. Pablo, como su maestro, el Señor Jesucristo, también a través de estas alegorías, que son comparaciones para mostrar verdades espirituales, va a enseñarnos justamente esto de cómo nosotros podemos avanzar hacia una vida en el Espíritu. En el capítulo 6, la alegoría que hay en el capítulo 6 es la de un amo y de un esclavo. De un amo y de un esclavo. En la antigüedad existía la esclavitud, ¿no es cierto? Todos sabemos que existía la esclavitud. Y para el esclavo, tenía dos opciones. Que le tocara un amo bueno, bien por él, pero si le tocaba un amo malo, cruel, déspota, pobre hombre. Pobre hombre que tenía ese tipo de amo. Y lo que Pablo va a enseñar en el capítulo 6 es que el amo, ¿quién es? El pecado. El amo es el pecado. ¿Y nosotros quiénes somos ahí? El esclavo. El amo es el pecado y el esclavo eres tú y soy yo. El esclavo tiene que hacer todo lo que dice el amo. ¿Sí? No había forma de que el esclavo pudiese liberarse de este amo. ¿Y cuál era la única forma o cuál era la única salida para que el esclavo fuera libre? ¿Cuál era? La muerte. La muerte. El esclavo tenía que morir para ser libre de este amo. Entonces, se murió el esclavo. Se murió el esclavo. Y llega el amo en la mañana y le dice al esclavo: levántate. Y el amo nuevamente le dice: anda a trabajar. El esclavo está, no le puede obedecer más. Porque el esclavo se murió. Se murió. Y eso es lo que Pablo relata en el capítulo 6. Leamos el capítulo 6. Tengan en mente que el pecado es el amo. El esclavo eres tú y soy yo. Y la única forma de que el esclavo se libere es que bueno. Y practiquemos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esta es una pregunta que frecuentemente hace Pablo, ¿no es cierto? Para ver si están entendiendo lo que está escribiendo. Pues alguno podría decir: estamos bajo la gracia, hay que pecar ya, total, Dios nos justifica, Dios es amor, así que hagamos lo que hagamos, Dios nos va a perdonar una y otra. No. No. Si hemos entendido así el Evangelio, no hemos entendido nada. O estamos mal, o falta luz. En ninguna manera. En algunas traducciones son 3 veces no. No, no, no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vayan notando cuántas veces se va repitiendo la palabra muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿dónde está el viejo hombre? Fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, la palabra sirvamos, ahí tiene la misma raíz de la palabra esclavo, a fin de que nos sigamos siendo esclavos, también podemos decir, más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Amén? Sabiendo que Cristo, aquí está la obra de Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Aleluya. La muerte no se enseñorea más de Él. Amén. Porque en cuanto murió, ¿a quién murió? A ese amo que era el pecado. Una vez y por todas. Más en cuanto vive para Dios, vive, aleluya. Verso 11. Así también nosotros, hermanos, así también tú y yo. ¿Qué debemos hacer? Así también vosotros, hazte el muerto. ¿Dice así? No. Así también vosotros, considerados muertos a este amo, que era el pecado, pero vivos para otro amo, y es Dios. Este otro amo es mejor, Este otro amo sí que es buen amo, nuestro Señor. Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, lo que está hablando en el capítulo 7 que leímos anteriormente. De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. El esclavo todos los días se presentaba donde el amo. ¿Qué quieres que haga en este día, amo? ¿En qué te puedo servir, amo? Se presentaba todos los días este esclavo. Pablo está diciendo acá, ahora tienen que presentar sus miembros a otro. Ahora tienen que presentar sus vidas a otro. Aleluya. No reinen, pero vivos para Dios, la última parte del verso 11, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros vivos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando éramos esclavos del pecado, todos nuestros miembros estaban disponibles para este amo, para el pecado. Todo nuestro ser, nuestros miembros, nuestro cuerpo se disponía día a día para presentarse donde ese amo, que era el pecado. Si nos presentábamos nosotros mismos a Dios, repito, como vivos, de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que cosa bajo la gracia. Nuevamente la pregunta, ¿qué pues pecaremos? Nuevamente la pregunta, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna
De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado de este amo para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Ahora, hermanos, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos de este amo del pecado, erais líderes acerca de la justicia, de esa justicia que es Cristo. Verso 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, hermanos, no nos vamos a escapar, o somos siervos y esclavos de uno, o somos siervos y esclavos de otro. Ojalá seamos siervos y esclavos de Cristo. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, aleluya, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es el eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Tan clarito el capítulo 6, ¿no? Tan clarito como el Señor nos libertó de este amo que era el pecado. Y así como vivíamos toda una vida sin Cristo, esclavos del pecado, Pablo dice, bueno, ahora ese siervo, ese esclavo se murió para ese amo que era el pecado, y ahora este siervo revivió para este otro amo que es Cristo el Señor. Justicia nuestra. Aleluya. ¿Creemos en esta palabra, hermano? ¿Cómo usted cree que Cristo murió en la cruz? ¿Por qué cree usted que Cristo murió en la cruz? ¿Qué le hace creer a usted que Cristo murió en la cruz? Lo vio, lo escuchó, fue testigo, estuvo presente ese día y sabe que es verdad que Cristo murió en la cruz. ¿Por qué cree que Cristo murió? ¿Por la fe en qué? En la palabra. En la palabra. Por fe en la palabra. La fe tiene que aplicarse a algo. Y aquí la fe que tenemos que aplicar es a la palabra, creer en la palabra, atesorar la palabra, creer que lo que Dios ha escrito es verdad. Y lo que está escrito es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, como dice el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras. Por la fe, entonces debemos abrazar esto que Pablo está diciendo, esta alegoría que Pablo está describiendo. Qué magistral es Pablo, qué buen enseñador, qué buen pedagogo. Aprendió de su Señor, aprendió de Cristo. El pedagogo por excelencia, aleluya. Así que, hermanos, somos libres del pecado. Somos libres de ese amo que todos los días nos mandaba a pecar. Y ahora somos esclavos del Señor, siervos del Señor. Amén. Amén. La segunda alegoría está en el capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues, algo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada, y ahí va la segunda alegoría, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro hombre, será llamada adúltera.
Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro hombre, no será adúltero. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. En que seáis de oro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. ¿Cuál es la alegoría? Este hombre representa a quién? Este marido, ¿a quién es? ¿A la ley de quién? La ley de Dios. Y esta mujer casada, que es la esposa, ¿a quién representa? Nosotros. A nosotros. Nosotros somos esa mujer que está casada con la ley de Dios, con la ley, con este régimen viejo de la letra, que nadie podía cumplir. Entonces, esta ley que representa a este marido es perfecta, es perfecta. La pregunta, ¿este marido es bueno o malo? Bueno. Porque ¿a quién representa? A la ley. ¿Y qué dice Pablo de la ley? Que la ley es justa, es buena. Es la ley de Dios. Y este marido es 10 de 10. Correcto, intachable, respetuoso, santo, irreprensible. Y la pobre esposa es una mujer que no viene bien formada. Esta mujer viene con otros hábitos. Esta mujer tiene otra formación. Esta mujer tiene muchos errores, muchos errores. Entonces, nos encontramos con un matrimonio bastante desigual. Por un lado, un hombre perfecto, incólume, irreprensible, santo, exigente, que no le ayuda a la esposa para poder ser corregida, no tiende la manito para ayudar a la esposa, es muy exigente porque así es la ley. La ley es tan santa, tan justa, tan pura, tan irreprensible, que no acepta errores del otro. Y si los tiene, y si el otro comete errores, ¿qué pasa? Ese hombre y esa mujer que le falla a esta ley, ¿qué le pasa? Muere. Muere. Entonces, este es un matrimonio bien complejo, ¿eh? Que marido irreprensible, 10 de 10. De todo. Todo. Pero la pobre mujer, nada. Como decía anteriormente, con otra formación, otra enseñanza, otros hábitos. Cuando estoy hablando de la mujer, estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de usted y de mí. Y así es como nos presentamos delante de esta ley. Y que por ende nos vamos a encontrar salvación. No podemos.
¿Quién va a cumplir la ley? ¿Quién ha cumplido la ley? ¿Quién cumplió la ley? Y es lo que Pablo describe en los primeros 5 capítulos. Nadie ha podido cumplir toda la ley, los mandamientos, por ende, judíos, gentiles, están todos destituidos de la gloria del Señor. ¿Cuál es la salida entonces para que este matrimonio pueda como funcionar? ¿Cuál es la solución nuevamente? La muerte. La muerte. Pero el marido no se muere nunca. Por más que se quiera que el marido muera para que la mujer quede libre, ¿no es cierto? El marido no se muere nunca, porque ¿a quién representa el marido? La ley, pues la ley es eterna. La ley siempre va a estar. Por lo tanto, ¿quién tiene que morir? La esposa. La esposa. El verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. ¿A quién? ¿Me están siguiendo? No se me queden dormidos, no se me queden dormidos. Estamos terminando. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. ¿A quién? ¿A quién hemos muerto? A la ley, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para que seáis de quién? ¿Y quién es ese otro? Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor es ese otro, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que lleguemos a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor que nos hemos encontrado con otro esposo. Esta mujer se encontró con otro esposo. Se encontró con otro varón, que es Cristo nuestro Señor. No obstante, este varón es más exigente que el primero. O si no, leamos el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Por lo tanto, este marido, este otro, es más exigente que el marido antiguo que representaba la ley. Aleluya. ¿Cómo es la cosa? Como que zafamos de un marido exigente, pero el marido que nos tomó es más exigente. ¿Cuál será la diferencia entonces con este segundo marido? Este segundo marido sí extiende su mano. Este segundo marido sí nos abraza. Este segundo marido sí nos cobija. Este segundo marido pone de su espíritu en nosotros. Pone su Espíritu Santo, pone su fuerza, pone su gracia, pone su fortaleza, y eso lo hace diferente del primer marido de esta pobre mujer que no podía estar a la altura de este marido que era 10 de 10. Aleluya, pero el que nos ha abrazado ahora, el marido que ahora nos ha abrazado, nos ama y ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. ¿Y qué dice la mujer ahora que tiene este nuevo marido más exigente? Mira como Pablo. Con Cristo estoy juntamente, voy a ponerlo en femenino, crucificado. La iglesia con Cristo está juntamente crucificada. Y la esposa, esta mujer, está gozosa con su segundo esposo, porque como decimos, es un esposo tierno, amoroso, misericordioso, que espera, que nos ama, pero no menos exigente. ¿Qué nos indica eso? Que nos da la capacidad para cumplir y andar en él.
A eso está apuntando Pablo, de que podamos entender a través de estas dos alegorías que hay salida para que podamos andar en el Espíritu, como va a empezar a hablar en el capítulo 8, porque el capítulo 8, según la Biblia que tengo yo, no sé la que tiene usted, ¿qué dice como subtítulo? Viviendo en el Espíritu. Este es el subtítulo que está acá en la Biblia que tengo esta mañana. Viviendo en el Espíritu, por lo tanto, hace la introducción en el capítulo 8 para que los creyentes vivan conforme al Espíritu. Yo creo, hermano, que el Señor no quiere una iglesia que sea como este segundo tipo de personas que describíamos anteriormente. El Señor viene por una iglesia, ¿cómo tiene que estar la iglesia? Sin mancha y sin. Por ese tipo de iglesia viene el Señor. Pablo dice que cuando el Señor venga, seamos hallados irreprensibles. Hermanos, hermanas, ¿qué tipo de personas? Yo creo que acá no hay nadie que sea como ese primer tipo de persona que no le importa nada la voluntad de Dios. Yo creo que no hay nadie de ese tipo de personas. Somos de esa segunda clase de personas. Pecamos, nos perdona el Señor, pecamos, nos perdona el Señor, nos frustramos, tenemos conflictos interiormente, nos cuesta avanzar, seguir. Porque ando chismeando, ando murmurando, ando robando. Cualquiera pudiese canalizarse que te dicen otras cosas, pero mis pensamientos, malos pensamientos, son recurrentes. Y no me zafo, no puedo. Es una y otra vez, una y otra vez. Y ahí estoy en ese estado, o estamos en ese estado. ¿Te has encontrado, hermano, hermana, en algún momento delante del Señor, diciendo las palabras de Pablo? Miserable, soy miserable, porque no estoy a la altura de lo que Dios quiere para que yo pueda vivir para Él. Hermano, hermana, han llorado delante del Señor porque me fallo una y otra vez. ¿Qué podemos hacer para sacudirnos de esta realidad quizás que vivimos? Con todos esos pecados que arrastramos y que son diarios y que reviento y me enojo y grito y de los cuales yo soy el primero, como diría Pablo. Pablo dice, como que encuentra su respuesta en el verso 25 del capítulo 7 y dice, después que expresa esta frase miserable de mí que está ahí con signo de exclamación, ¿quién me librará de este cuerpo muerto? Él sabe que la respuesta es ¿en quién está? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor. Por lo tanto, hermanos,
El aliento del Espíritu del Señor en esta mañana es que podemos andar en el Espíritu, de que podemos caminar en el Espíritu Santo, porque el Señor nos ha dado las herramientas necesarias para andar y caminar en el Señor, para avanzar en el Espíritu y no en la carne. Aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, esa misma carne que tienes tú y yo, en esa misma carne de pecado, aleluya, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Como que Pablo está queriendo decir, sí se puede. Sí se puede avanzar en el Espíritu y condenar y aplastar nuestros deseos carnales que batallan todos los días en nuestro interior, en nuestra alma. Bendito sea el Señor. Avancemos y caminemos y andemos en el Espíritu. Porque Dios, por medio de Cristo, por este pozo nuevo que nos ha dado las herramientas para andar en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, avanzamos. Y la vida cristiana se hace plena. Y no se hace una frustración diaria si somos ese tipo de este segundo tipo de personas. De creyentes frustrados, conflictuados. Si tú te sientes así en esta mañana, oremos al Señor que podamos salir y avanzar, para que podamos dejar atrás todo aquello que es impedimento para andar en el Espíritu del Señor. Nuestro amado, como cantábamos, es bueno, nos ayuda, nos sostiene y nos atrae con cuerdas de amor. Este esposo que amamos. Amén, hermanos. Pónganse en pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias por la palabra. Nuestros hermanos que vienen van a estar ahondando en esta temática de andar en el Espíritu. Amén. Les ruego que no se distraigan, hermanos. No perdamos el momento que el Señor nos da. Amén. Oh, hermano, abra su boca. Usted converse con el Señor ahora. Dios, Él ha hablado. Ahora nosotros le hablamos a Él. Padre, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Porque quizás somos ese tipo de personas que fluctúan una y otra vez. Que pecamos una y otra vez. Y tú nos levantas una y otra vez. Padre Celestial, gracias te damos por tu Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo. Señor, alienta nuestros corazones. Atráenos tú, Señor. Por si solo nosotros no podemos, declaramos incompetentes en esta mañana. Eres tú el que nos seduce con cuerdas de amor, como está escrito. Padre Celestial, te honramos en esta hora, te adoramos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Nuestro libertador, nuestro Señor, nuestro Kyrios, nuestro Señor bendito. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por estar juntos en estos días acá, Señor. Ayúdanos a meditar tu palabra, a masticar tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, por este momento que nos has dado por poder escuchar. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén.